hay que roscarla, porque las uniones de la tubería IMC son roscadas. Entonces imaginen ustedes cortar un tubo, roscarlo, hay que utilizar. Acá hay un punto en donde vamos a tener 2 tuberías por caja. Procedamos, maestro Homero, se inicia el conteo. 5, 4, 3, 1, despegue. ¡Mis cejas! ¡Mis hermosas cejas! Ahí estamos armando lo que es la estructura. Lo que estamos haciendo en estos momentos es colocando este accesorio, este perfil, lo unimos a las platinas por medio de ese tornillo y esta tuerca. En esta parte irían los mid clap y los end clap para ajustar el panel. Estas son las platinas. Acá tenemos la platina, que es la alta. Entonces el panel va a ir de aquí a acá. Esta es la que va en el medio. Entonces, de la alta al central, en la parte baja, va un panel. Ahora en el central, en la parte alta, al bajo, iría el otro panel. Así se armaría como tal los paneles. Estas platinas van a ir ajustadas por medio de los bloques de concreto que tenemos acá. Entonces aquí ya estamos posicionando todos los bloques de concreto como está en el plano. Aquí ya comenzamos a posicionar las platinas bajas, porque aquí terminaría como tal nuestro montaje de paneles. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, aquí donde está Germán, vamos a colocar las altas. Entonces, los que no están colocando ahí las bajas, que coloquen acá las altas. Las altas. Las altas irían en la parte final de nuestro montaje. Las altas. Vamos a seguir el plano. Y acorde el plano, la distribución de los paneles que vamos a hacer es esta que está acá. Son 3, 3 y 3. Entonces vamos a montar primero 9 paneles. Entonces aquí ya estamos posicionando las altas. Entonces, compañeros, después, ¿cuáles seguirían acá? Centros. Vamos a posicionar ahora centros. Ya por acá estamos terminando de posicionar las bajas. Y por aquí tenemos una caja de paso que nos sirve como referencia. Bueno, aquí seguimos en la obra con nuestros aprendices. Aquí ya terminamos el montaje de los paneles, el montaje estructural. Como en la explicación con las platinas, estructura lastrada o contrapesada. En esta parte de acá tenemos la platina baja. Por acá tenemos los centrales, central, y en el extremo de arriba tenemos las altas. En esta parte hemos utilizado los end clap, que son los finales, que son como una L. En esta parte de acá, los mid clamp, que son los que van en el medio de 2 paneles para agarrarlos. Muy bien. Ya en estos momentos tenemos conectado también las series de paneles. Entonces en algunos casos hicimos unas extensiones. Ahora en el tablero virtual les voy a explicar cómo se hizo el circuito. Ya para salir a las cajas de paso, que sería nuestro próximo video,
Estamos saliendo por medio de coraza americana desde la parte inferior y estamos sondeando el positivo, el negativo y también la respectiva tierra. Ahí están los aprendices, saluden aprendices ahí. Por allá arriba ya tenemos también montados los paneles. Vamos a verlo en vista aérea. Aquí tenemos estos ladrillos reemplazando los bloques de concreto, porque algunos bloques de concreto en estos momentos no están terminados. Y estos son los bloques de concreto que nosotros vamos a utilizar. Este cable desnudo que está aquí es correspondiente a las tierras. Acá tenemos unos conectores especiales de tierra por donde estamos pasando el cable de tierra. Entonces estamos aterrizando todas las platinas. Todas las platinas tienen que tener ese cable desnudo para las tierras. Entonces en estos momentos estamos garantizando continuidad en las tierras. Estos 4 paneles que tenemos acá es un solo circuito, una sola serie. Tuvimos que hacer extensiones, poncharlas con MS4. Si ustedes quieren aprender a ponchar MS4, revisen el video de cómo ponchar un MS4. Bien, entonces en esta parte hemos llegado con el positivo y el negativo que va a salir a una coraza. Esa coraza como tal va a estar anclada por medio de rieles channel y abrazaderas de coraza, y las cajas de paso van a ir sobre la pared. ¿Cómo? Las cajas de paso van a ir sobre esta pared por medio de chazos. Y aquí ya vemos que por lo menos estos rieles channel están sosteniendo a esta manguera por medio de las abrazaderas. En estos momentos también ya hemos peinado los cables. Peinar los cables básicamente es organizarlos debajo del panel a una distancia más o menos de 1 centímetro para que no los afecte la temperatura del panel. Entonces próximamente vamos a ver el montaje de todas las cajas, de las demás mangueras, para llegar. Próximamente vamos a ver el montaje de las cajas con las corazas para exteriores americanas, llegando hasta donde está el compañero de azul. Tenemos que colocar cajas de paso y llegar con la coraza hasta allá y sondear todo el cableado y las tierras para llegar al cuarto eléctrico que estaría abajo.